En este tercer episodio del módulo segundo sobre la evolución del derecho español en cuanto a la violencia contra la mujer, vamos a ocuparnos de lo que han sido las medidas procesales, de cómo se han ido introduciendo las medidas procesales junto a las penales para tratar de asegurar una mejor intervención en los hechos referidos a la violencia doméstica o de género. Decíamos ya en episodios anteriores dentro de este mismo módulo cómo las primeras intervenciones fueron de naturaleza exclusivamente penal. Aumentar penas, extender más las incriminaciones, pero los datos de la realidad pusieron de manifiesto que esa intervención era completamente insuficiente. Así, en el año 1999, por tanto 10 años después de la primera reforma penal, como consecuencia del Plan de Acción contra la Violencia Doméstica de 1998, se aprobó una ley que tenía ya ese contenido mixto penal y procesal. Y precisamente en el aspecto procesal lo que hacía es posibilitar que los jueces pudieran adoptar medidas de protección de la víctima desde las primeras intervenciones, desde las primeras diligencias. Medidas consistentes en prohibir que el acusado pueda residir en determinados lugares o pueda acudir a determinados sitios, se pueda aproximar, se pueda comunicar con la víctima, fueron el objeto de esta reforma en el plano procesal. Una reforma en la que también se señaló el derecho que tenía la víctima a recibir comunicación sobre todas aquellas decisiones o actos procesales que puedan afectar a su seguridad. El objetivo era, como decía, asegurar que se podía intervenir sin esperar a la sentencia penal. Y es que los datos procedentes de la realidad demostraban cómo en no pocos casos las agresiones, incluso las agresiones más graves, se producen tras la denuncia. En ese interregno, en ese espacio que hay entre la denuncia y la decisión judicial condenatoria. Y por tanto habría que evitar que las intervenciones penales llegaran demasiado tarde. Había que asegurar, por tanto, que a través de medidas procesales se pudiera intervenir y proteger a las víctimas. Otro elemento fundamental dentro de la evolución procesal fue la introducción de los llamados juicios rápidos. Los juicios rápidos se establecieron en el año 2002 con el objetivo de asegurar una mayor celeridad de la justicia referida a los delitos menos graves y flagrantes, no solo a los delitos de violencia contra la mujer, por tanto, sino con carácter general. La reforma de los juicios rápidos busca dotar de más fuerza a las instituciones policiales de manera que puedan completar un atestado lo más rápidamente posible y lo más completo posible. Un atestado que, trasladado al juez, permita al juez de guardia pues tomar directamente decisión, dictar sentencia en caso de que el condenado esté conforme con la pena que se le propone, o bien, en el caso de que no haya conformidad, pues remitir el asunto al juez de lo penal para que se enjuicie en unos 15 días. Aun cuando no fue un procedimiento directamente pensado para los delitos relativos a la violencia contra la mujer, hay que decir que en la actualidad se aplica mucho en este ámbito, y así el Consejo General del Poder Judicial nos indica que el 64% de los procedimientos de violencia de género se transmitan en la actualidad por esta vía. Al lado de los juicios rápidos, en el año 2003 tiene también lugar una importantísima reforma en este ámbito. Es la introducción de la orden de protección. Esta orden de protección es introducida por la Ley Orgánica 27/2003. Inspirándose en lo que son mecanismos del derecho comparado, particularmente del derecho anglosajón, la orden de protección busca que a través de un procedimiento rápido y sencillo puedan adoptarse aquellas medidas, una vez analizada la situación, aquellas medidas de protección necesarias para asegurar que la víctima puede transcurrir, puede vivir el tiempo hasta la sentencia de una manera razonable. Estas medidas pueden ser de carácter penal,
prisión provisional del acusado, restricciones de su libertad, imposibilidad de acercamiento, imposibilidad de comunicación con la víctima, y deben ser también de carácter civil en estos asuntos en los cuales la crisis de la pareja y la crisis familiar está presente. Hay que decidir quién va a estar en la vivienda, quién se queda con la guardia y custodia de los hijos, quién va a asegurar o cómo se van a asegurar los alimentos. Obviamente, normalmente es la víctima la que tiene que llevar a cabo todas estas gestiones y por tanto es conveniente, es imprescindible que se adopte una decisión que resuelva todas estas cuestiones también desde el punto de vista jurídico, por lo menos de una manera provisional. Esta orden de protección también permite activar los demás mecanismos administrativos de protección. La orden de protección ha sido acompañada por distintos protocolos de intervención judicial y policial, también por la creación de un registro donde se inscriben todas aquellas decisiones de órdenes de protección y obviamente la orden de protección solo debe aplicarse ahí donde se da una situación objetiva de riesgo suficientemente constatada. En todo caso, 2003 fue un año muy completo en cuanto a las reformas. También en el ámbito procesal, igual que en el ámbito penal, tenemos dos leyes que se ocupan de retocar diversos aspectos que tienen que ver con los delitos de violencia contra la mujer. Por un lado, la prisión provisional, se extienden las posibilidades de imposición de la prisión provisional en el caso de las agresiones a las personas que se encuentran en ese grupo familiar que define el Código Penal cuando alude a la violencia doméstica. También, en el marco procesal, se añaden como medidas procesales cautelares la posibilidad de adelantamiento de las penas recogidas en el artículo 57 del Código Penal, alejamiento, imposibilidad de comunicación, etc. Y se completa todas estas previsiones procesales con la posibilidad de imposición de la prisión provisional y de la detención en los casos de incumplimiento de las medidas cautelares impuestas. Hasta aquí el contenido más destacado de lo que fue la evolución procesal inmediatamente anterior al modelo integral, que es el que será objeto del cuarto episodio dentro de este módulo segundo. Muchas gracias.